realmente están ya apareciendo el verdadero número de contagios en la región luego de esta masificación y esta aplicación de las pruebas rápidas en los diferentes puntos de la región, centros comerciales, en las entidades bancarias, en los mercados de los diferentes distritos, que nos permite tener una estadística mucho más precisa. Sin embargo, pues hay algunas opiniones sobre el tema de la curva de letalidad en la región. La DIRES ha mencionado que estamos en descenso. Sin embargo, hay quienes consideran que, bueno, esto no se ajusta a la realidad por el tema de la crisis que vivimos en los hospitales, que vemos a diario estas denuncias desde los hospitales por las atenciones. Por eso el día de hoy en nuestro panel tenemos como invitados al médico y epidemiólogo Edward Mesones Holguín, a la ingeniera catedrática de la Universidad de Piura Isabel González Farías y el economista Kiel Arroyo León, con quienes vamos a conversar el día de hoy a través de pirua.pe para analizar un poco las proyecciones de la curva de contagios y también de la letalidad. Muy buenas noches a nuestros invitados. Me gustaría iniciar este panel con el economista Kiel Arroyo León, quien ha realizado, ¿no?, una proyección de las curvas y también ha analizado los casos en la región. Doctor Kiel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Yanina? Doctor, hemos visto que, bueno, DIRES ha mencionado que hay un descenso en la curva, sin embargo, hay otras proyecciones que refieren que no, como la comparación que usted realizó de la curva de letalidad de las regiones del norte con España, por ejemplo, ¿no? Una realidad de la que no estamos tan distantes. Sí, mira, esa relación se logró desarrollar a principios del mes de mayo, ¿no? Entonces, Piura, el 4 de mayo, registraba un nivel de contagio de positivos de alrededor del 10%, con un nivel de letalidad de alrededor del 9%. A partir de ahí, la tasa de letalidad ha ido aumentando paulatinamente desde inicios de mayo. Y bueno, ha llegado a un nivel bastante alto, ¿no?, en las últimas fechas. Tal es el caso de que ahora la letalidad está bordeando el nivel más alto que ha tenido en Piura ha sido de 12 casi el día 17 de mayo, ¿no? Pero en las últimas fechas, a partir del 24, están reportando niveles de 8, de 7, hasta hoy, que es el 28 de mayo, ¿no? Eso, sin duda, estos valores son preocupantes, pues, porque las ciudades más golpeadas en las regiones italianas han llegado a un nivel de letalidad del 14%, ¿no? Entonces, nosotros, por lo menos el día 17, como les dije, es el día que hemos tenido el nivel de letalidad más alto, 12%, ¿no? Con lo cual estaríamos solamente a 2 puntos de una situación crítica como la que se desarrolló en Italia. Entonces, la pregunta aquí es de cajón, ¿no? ¿Por qué Piura, en razón a otros departamentos, está teniendo tasas de letalidad tan elevadas, ¿no? Me gustaría elaborar una introducción, en realidad, antes de entrar a la región Piura, porque Piura no está solo, no es un país solo, sino que pertenece a Perú. Y Perú tiene una dinámica también, ¿no?, una dinámica global. Entonces, ya se ha discutido mucho y se han identificado en realidad ya 2 puntos de contagio. El primer punto es la ciudad de Lima, pues, ¿no?, la provincia constitucional del Callao, es un primer foco. Y el segundo foco de contagio, aparte de la selva, claro, que es Loreto, es Chiclayo, en Lambayeque. Chiclayo y Callao son los lugares donde el porcentaje de contagio ha sido el más elevado. En todo el tiempo que se ha dado el COVID acá en Perú, han tenido niveles por encima del 20% en contagios, ¿no?
está que tomando en cuenta tanto el nivel de muestras, claro, rápidas como moleculares, serológicas como moleculares, ¿no? Sin embargo, los lugares que están pegados a estas zonas, por ejemplo, Lima del Callao y Piura de Chiclayo, están convergiendo esos valores. Por eso nosotros, en vez de bajar en el grado de porcentaje de contagiados, como en otros departamentos, estamos subiendo, ¿no? Entonces nosotros habíamos llegado a un nivel de, como les decía, del 10% en porcentaje de contagiados, en 12. Ahora creo que estamos alrededor de 15 o 17. Voy a darles el dato exacto. No, estamos alrededor, hasta el 24, estamos alrededor del 21% de contagios, ¿no? Cuando comenzamos alrededor de 10 a principios de mayo, ¿no? O sea, estamos fines de mayo y hemos doblado el porcentaje de contagios. Entonces, esa dinámica es muy peculiar. No en otras partes del país está creciendo tan rápido como es en el caso de Piura. Y creo que acá en la región de Piura tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, aparte de la geográfica, que es estar al lado del foco principal, que es Lambayeque, hay dos cosas adicionales, que es la estructura institucional que tiene la región, llámese gestión regional, calidad de hospitales, o sea, de cómo partimos, ¿no? Si de plano, a nivel promedio, Perú tiene un nivel de salud bastante precario, el de Piura es deplorable, ¿no? Todo el mundo lo sabe eso, ¿no? Pese a tener varios hospitales, algunas clínicas importantes, ¿no? Acá la infraestructura sanitaria es tristemente deplorable, ¿no? Esa es una característica. Y la segunda son la presencia de comorbidades, ¿no? Las comorbidades que hay acá en la población de Piura. Por los hábitos alimenticios y las costumbres que hay acá, hay mucha presencia de diabetes y de hipertensión. Seguramente el doctor Eduardo Mesones lo explicará mejor, ¿no? Pero creo que ya partiendo de ahí, Piura se vuelve un nido de contagio, ¿no? Muy importante. En una presentación la Dirección General de Salud, del día 25, si no me equivoco, ya están declarando a Piura como foco, ¿no? O sea, los dos focos eran Lima, Callao y Lambayeque, ahora ya es Piura. Y en vez de que el porcentaje de contagiados caiga, en Piura está subiendo, ¿no? Entonces, esa situación es preocupante. El tema de que los casos continúan en aumento, ¿usted considera que no estamos en condiciones de que esta curva pueda aplanar, como menciona Direza, o es que la estrategia que ellos están realizando, porque ellos mencionan que la estrategia, por ejemplo, son las intervenciones con pruebas rápidas? ¿Vamos por un buen camino para poder aplanar esta curva, considera? Mire, nosotros como economistas no vemos mucho tema de salud, pero dada la coyuntura, nos hemos metido a modelar este tema de las dinámicas, ¿no? Economía en especial, la parte de la economía que se dedica a proyecciones temporales, tiene herramientas justamente para hacer este tipo de cosas. Y bueno, una herramienta es los modelos dinámicos de equilibrio general, ¿no? Estacionarios, y bueno, usando esa metodología, yo he hecho para Perú a nivel global, y lo he corrido hasta ahorita para 3 regiones, para Loreto, para Lambayeque y para Piura. En Loreto, el lockdown o cuarentena ya debió haberse levantado, porque ya ellos o sea, ha sido tan fulminante el contagio que creo que ya el virus ya hizo lo que tenían que hacer. En el Valleque todavía no. Según los cálculos que yo estoy proponiendo, la cuarentena debería levantarse más o menos a mediados de junio, ¿no? Y para Piura, la cuarentena debería levantarse en julio. O sea, todavía hay tiempo todavía por recorrer. Y esto es que el modelo no está considerando temas de colapso del sistema sanitario, ¿no? Porque justamente cuando se dan estos colapsos en el sistema sanitario, la letalidad aumenta, porque ya no, el sistema sanitario no puede responder al flujo de enfermos y la gente se muere. Al parecer, esa situación de que la gente muera hace de que la gente se ponga nerviosa
las noticias van y vienen, ¿no? Y hace de que los precios de los medicamentos suban, hace que la gente comience a moverse más, se contagia más, y es una situación de no equilibrio. Y eso se está pasando en Piura, ¿no? Entonces, yo creo que no deberíamos levantar la cuarentena, por lo menos en la región, no antes de julio. Las proyecciones han salido más o menos el 11 de julio. Pero eso es algo como que muy conservador, ¿no? Probablemente tenga que expandirse un poco más. Doctora Edward Menzones, entonces le traslado la pregunta que le había mencionado al economista Kiel, si de repente usted cree que la estrategia que está realizando ahora Direza para poder aplanar esta curva está por buen camino, la que se centra en el tema de intervención con las pruebas rápidas. ¿Me escuchan ahí? En realidad, hay un tema aquí que debemos ser francos cuando uno da los datos. En epidemiología decimos que uno puede presentar lo que considera a partir de ciertos datos. Y aquí, más allá de que presenten una letalidad determinada, hay que ver de dónde nace la estimación de la letalidad. Entonces, la estimación de la letalidad parte de tener un numerador, que es el número de fallecidos, sobre el número de infectados, el denominador. Entonces, hay un punto. Yo puedo incrementar el denominador teniendo más diagnosticados. Artificialmente, puedo hacer que la letalidad disminuya porque empiezo a tener más. Y más aún si lo hago sobre personas que tienen síntomas leves o sobre asintomáticos. Entonces, eso implica que mi denominador va a crecer manteniendo fijo el numerador. Pero el tema está en que el numerador también debería ser considerado y revisado, porque lo que se está considerando son los casos con confirmación positiva para COVID, confirmación laboratorial. Pero ya la misma Organización Mundial de la Salud y otras entidades han definido que se puede categorizar al COVID sin confirmación laboratorial. O sea, cuando hay una clínica compatible ante ausencia de pruebas, yo puedo definir también que una persona fallece por COVID y dar un código de fallecido por COVID sin confirmación de laboratorio. Entonces, ahí se presentaría de mejor manera el indicador de letalidad, que obviamente, como ha dicho el economista Kiel Arroyo, corresponde también a qué capacidad de respuesta tiene el sistema. Pero aquí debemos ser claros de que hay subregistro en este cálculo. Hay subregistro en el numerador. Ya, de hecho, salió un informe de Ojo Público recientemente, donde se ve que las muertes en Piura en realidad son mucho más de lo que se reportan, en general en el país, pero en Piura particularmente. Y también el numerador es importante de tener. Ahora, yo entiendo que la intervención desde el punto de vista de Cuido Perú es importante ir a los mercados, pero en realidad lo que están haciendo en otros países es hacer estudios de seroprevalencia. O sea, tener un muestreo representativo de la población y ver realmente cómo se está distribuyendo la infección. Y otro punto que aquí también es importante es que las pruebas rápidas tienen, al igual que las moleculares, tienen problemas para el diagnóstico, tienen temas de error, no hay pruebas perfectas, pero además las pruebas rápidas deben categorizarse en 4 respuestas diferentes. O sea, no solamente puedo decir positivo y negativo, no. Yo tengo que dividirlo primero en 2. En la respuesta que yo tengo a IgM y en la respuesta que yo tengo a IgG. La IgM es la inmunoglobulina que me habla de que todavía, posiblemente, está activa la enfermedad. Y la IgG lo que me habla es que ya dejé de tener la enfermedad y estoy generando anticuerpos, por así llamarle, de memoria. Entonces, cuando yo aplico una prueba rápida, voy a tener 4 resultados. IgG e IgM negativo. Supongamos que no hay mucho error aquí, yo no tengo ni he tenido la infección. Si yo tengo IgM positivo e IgG negativo, quiere decir que estoy en una fase activa de la enfermedad. Si yo tengo IgM más IgG positivo, quiere decir que estoy terminando esa fase activa y estoy empezando a formar anticuerpos de memoria. Y la IgG me está diciendo que ya tuve la enfermedad y que tengo anticuerpos de memoria.
Entonces, las estrategias que tienen que darse están basadas en esto. Más allá de que hay error detrás de la prueba, es diferente hablar de un positivo que es IgM, que tiene una posibilidad todavía más grande de seguir contagiando, que hablar de un IgG, que probablemente va a tener menos posibilidades, o en algunos casos nulas posibilidades de contagiar. Entonces las estrategias son diferentes. No solamente es decir eres positivo o negativo, sino que hay 4 categorías aquí. Y además, claro, la intervención está haciendo sobre mercados, pero lo que necesitamos son estudios de seroprevalencia, se le llama cuando te hacen las pruebas, para poder ver el asunto. De hecho, hay algunas estrategias también para optimizar las propiedades diagnósticas de estas pruebas que se hacen con sangre capilar desde el dedo. Algunas veces se saca sangre venosa, se saca el plasma, que es donde están las inmunoglobulinas, y por ahí como que puede ayudar un poco el asunto. Entonces, lo que yo veo, y que creo que quien lo menciona, no es que estemos en una meseta, y esto es desde el nivel nacional. Cuando presentaron hace unos días diciendo que estamos en una meseta, hubo una discusión muy grande en la academia, grupos de análisis incluso internacionales, también el mismo Kiel, mencionaban que no estábamos en ese proceso. Estamos en el lado izquierdo de la curva, estamos subiendo. Y en Piura particularmente se está dando un nuevo foco, un nuevo epicentro dentro del país. Y es importante como autoridades y también como desde la academia y ustedes como periodistas, que los mensajes que se den lleguen de la mejor manera a la población, porque uno puede generar lo que menos queremos en una epidemia, es la falsa sensación de seguridad. Que las personas se sientan seguras porque alguien les dice que ya todo está tranquilo, o que ya estamos en la meseta, o que ya va a bajar, cuando en realidad estamos avanzando. Y eso lo hemos visto el primer día de esta cuarentena flexible. En Piura ha sido un día común y corriente. O sea, realmente ha habido un alto flujo de personas, no se ha respetado las distancias sociales, las personas se sacaban las mascarillas, conversaban, todo. Entonces, aquí hay que ponerle el punto. Yo no lo voy a sentir ahorita. Yo en este momento es el momento de exposición, pero en promedio, dentro de 5 o 7 días, voy a empezar a hacer síntomas. Y en promedio, en 14 días, voy a hacer cuadros severos. Entonces, cuando el sistema de salud va a sentir la pegada, no es ahorita. Lo va a sentir cuando empiecen a hacerse los cuadros que necesitan hospitalización, que requieren oxígeno, que requieran terapia intensiva. Porque en la magnitud que crece la demanda de servicios de salud, no va a tener la misma respuesta a la oferta. Y eso aplica, como también lo ha dicho Kiel, para los medicamentos. Entonces, es un factor importante de analizar. No creo, y no es que quiera que no se dé, porque creo que todos como peruanos y como piuranos queremos que esto pase, pero creo que desde la academia, donde yo pertenezco, es importante siempre hablar con objetividad, con transparencia y decir las cosas como se están dando. ¿Podemos jugar con los números? Sí, pero no es momento de hacerlo. Y claro está, hay diferentes tipos de modelos y tienen sus márgenes de error, pero esos modelos dependen mucho de la calidad de los datos que le estamos aportando. Entonces, por ahí también va el asunto, ¿no? Gracias, doctor. Ingeniera Isabel, justamente para complementar lo que menciona el doctor, usted mencionaba, por ejemplo, en su estudio, que efectivamente, ¿no?, la letalidad ha disminuido, según las cifras que ha dado Direza también. Ellos mencionan que ha disminuido porque la proyección que ellos, en las que se basan en un análisis del Instituto Nacional de Salud, la proyección era de 900 casos de muertes. Sin embargo, la curva ahora nos muestra un poco de 400. Bueno, estamos acercándonos a los 500 fallecidos según el reporte de hoy. Sin embargo, usted reafirma también que la letalidad ha disminuido, pero que aún es demasiado alta. No sé si nos puede explicar un poco acerca de este estudio que ustedes han realizado como catedráticos de la Universidad de Piura. Sí, buenas noches, Janina. Sí, mira, coincido yo con el profesor Eduard Mesones, ¿no? Justo ha dicho lo que en un artículo también del Tiempo publiqué, no solo a nivel de Piura, sino a nivel de Perú, ¿no? El tema de la letalidad en Piura ha disminuido porque es un juego de números y al haber, digamos, inserado el número de contagiados reales, aproximándonos un poco mejor al número de contagiados reales en Piura, hemos pasado en 5 días de 3.800 a casi 6.800. Es decir, en 5 días hemos contabilizado
al doble prácticamente, ¿no? Entonces, claro, en cuanto tú aumentas el denominador, al tener los números de fallecidos dividido entre un número más grande, la letalidad ha disminuido de 11 o 12 a 7%, ¿no? Entonces, es un dato, es un número, pero que no nos está indicando que la tendencia del número de fallecidos diarios esté disminuyendo, ¿no? Es más, si uno analiza la curva de fallecidos, se ve claramente que la tendencia es lineal, o sea, sigue creciendo, ¿no? Y sigue creciendo además a un 5% aproximadamente cada día, ¿no? Es decir, cada día tenemos un 5% más de fallecidos registrados. Es verdad que también hay allí una data falsa, ¿no? Oculta, pero por lo menos de los registrados se ve claramente que no hay una tendencia a que la curva se amortigüe, ¿no? Sino que sigue creciendo linealmente. Entonces, simplemente ha sido un cálculo que es un número y el número ha bajado. Pero no es que la estrategia en los hospitales o en el sistema sanitario haya mejorado y que haya bajado los fallecidos, ¿no? Seguimos igual y seguramente puede empeorar si es que los hospitales se saturan todavía más, ¿no? Entonces, también yo lo que comentaba era que la tendencia al número de contagios, cómo está evolucionando el número de contagiados, tanto en Perú como en Piura, es difícil de saber porque nosotros hacemos una contabilidad a través de las pruebas rápidas, que como bien dice el profesor Mesones, y yo también lo comento en el artículo, esas pruebas rápidas no son diagnósticas, ¿no? Entonces, si te da positivo, porque aquí solamente dicen es positivo o es negativo, y si es positivo va a cuarentena, ¿no? Si es positivo, no significa que esté enfermo en este momento, y tampoco significa que se haya contagiado en esta semana, porque el anticuerpo que se queda puede durar 3 meses, es decir, que son personas que se han podido contagiar al inicio de la pandemia, ¿no? En los mercados, pues seguramente toda esa gente que está siendo detectada ahora mismo puede ser gente que ha sido contagiada en las primeras semanas de la pandemia. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, que han habido en Piura, en 5 días, 3.000 contagiados, no podemos pensar que esos 3.000 contagiados se han contagiado ahora. Esos son 3.000 contagiados que se han registrado ahora, pero que se han venido contagiando. La dificultad es que no sabemos cuándo, porque no nos dicen si le aparece, como dice el profesor, si le aparecen las 2 líneas, si les aparecen los 2 anticuerpos, si le aparece uno. No tenemos un registro, ¿no? Yo escuchaba ayer, por ejemplo, a una neumóloga en Colombia que dice que la única manera de saber si tú eres digamos, un enfermo ahora de coronavirus, te tendrían que hacer una prueba molecular. Si sales positivo y quieres saber si realmente es un contagiado de ahora o de hace 2 semanas, pues tienen que hacerte una prueba molecular. Entonces, con esos datos es imposible saber cómo va la tendencia de la curva de nuevos contagiados, ¿no? La tendencia de número de contagiados la tenemos y esa va a ir creciendo porque es como si tú tienes un cesto lleno de pelotas y si sigues sacando, vas a seguir sacando porque hay contagiados, pero no sabes si está aumentando la curva o si está tendiendo a la baja o si está en una meseta, porque la data que nos pasan es totalmente confusa, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho cuando llega el alcalde, que está muy bien que estén haciendo un tamizaje de la población, pero mandan a todos a cuarentena, ¿no? O cierran un banco porque han encontrado a una sola persona con positivo, sin hacerse la comprobación previa de que esa persona en este momento es portadora de coronavirus y está contagiando, porque a lo mejor esa persona se contagió hace 2 meses y es justo la que debería estar trabajando en el banco, porque es la que ya no va a contagiar ni se va a contagiar, ¿no? Y a lo mejor es la única que se tendría que quedar en el banco. Pero eso no lo están haciendo, ¿no? Entonces tenemos una data tan falsa, diríamos en ese sentido, que hacer un estudio de si estamos en la meseta o no estamos en la meseta o estamos bajando es muy difícil. Yo no podría decir ahora mismo que en Piura vayamos a tener una explosión de contagios, porque ahorita mismo no sabemos cuántos contagiados hay de este momento, cuántos se están contagiando. Tenemos un registro del número de contagiados en general, pero no de cuántos han sido realmente contagiados en estas últimas semanas. No tenemos esa distinción. Entonces, lo que uno sí que ve es que más o menos el número de hospitalizados que tenemos, ¿no? Sube, baja, sube 320, 330, 310, 200 y algo, diríamos que se mantiene, ¿no? O sea, no es que estamos teniendo una explosión del número de contagiados. Entonces, bueno, el dato de hospitalizados sí que debería ser un dato que a nosotros nos lleve a pensar si realmente
está explotando la curva, ¿no? Si está creciendo mucho, porque eso sí que es más verdadero, ¿no? Ahí sí que es más difícil que nos engañen. A nivel de Perú sucede lo mismo. El número de hospitalizados es una cifra que más o menos se viene manteniendo, ¿no? Entonces, pero vemos que hoy ayer hemos tenido 6.000 contagiados, 5.000, ¿no? Y nos dicen que son nuevos positivos, y no son nuevos positivos, son nuevos registrados. Porque si fuesen nuevos positivos, pues habría habido muchísimos más hospitalizados hoy que ayer o en estas semanas, ¿no? Entonces, la data es confusa. En España, por ejemplo, que comentaba el profesor, en España llevan dos contabilidades, diríamos, en paralelo, ¿no? Ellos, para hacer la monitorización de la curva, lo único que se basan es en pruebas moleculares. Y entonces van viendo si realmente los contagiados van aumentando o van disminuyendo. Y en paralelo están haciendo estudios de prevalencia, como decía el profesor Mesones, para saber qué porcentaje de la población se contagió y fue asintomática o tuvo efectos leves. Entonces, por un lado, hacen el conteo o la contabilidad de las pruebas rápidas para hacer ese estudio de prevalencia, y por otro lado van haciendo un seguimiento de la curva, de la tendencia de esa curva de contagios a través de pruebas moleculares, ¿no? Entonces, aquí, hasta que no... lo que quiero decir es que si nosotros seguimos haciendo tamizaje y estamos yendo a los mercados, estamos yendo a los asientos humanos, nos van a seguir saliendo muchísimos contagiados, porque es gente que se pudo contagiar el primer día, y eso es más probable, ¿no? O sea, que al inicio se contagiara mucha gente, o la segunda semana o la tercera, pero no podemos hacer una previsión hasta que no nos basemos en datos bien tomados, ¿no? Entonces, sí que sería bueno que cuando hagan esos análisis, como dice el profesor Mesones, se diga si es un positivo con los dos anticuerpos activos, si es un positivo solamente con el anticuerpo ya que indica que ya está sano, pero sigue manteniéndose en la sangre, para poder hacer una contabilidad mejor, porque si no es muy difícil saber la tendencia del contagio, ¿no? Entonces, a estas alturas, diríamos, hacer previsiones, tanto para Perú como para Piura, a nivel del número de contagios es complicado porque la data está completamente manipulada, diríamos, desde ese sentido, ¿no? Ni siquiera puede ser intencionalmente, pero está tan confusa que es muy difícil sacar conclusiones. Lo único que yo puedo decir es que la letalidad ha bajado de aquella manera, diríamos, numérica, pero que no se observa una tendencia a la baja, sino que la tendencia de fallecidos sigue creciendo linealmente, ¿no? Y con el número de contagios, ahí es más difícil decir si el crecimiento es lineal, si se está amortiguando, si está siendo exponencial, por esta confusión de los registros que hay. Y ese tema de que no haya un subregistro tiene que ver también con el tema de que no hayan las pruebas suficientes para poder hacer el tamizaje a todos. Por ejemplo, de los 500 comerciantes solamente se le hace a 200 y se manda a todos a cuarentena, como bien mencionó usted. Por ejemplo, la DIRES ha mencionado que solamente hay un muestreo hasta donde ellos realizaron de un 3% de la población y que necesitaban 45.000 pruebas para poder realizar un tamizaje al 10%. Esto también, digamos, se puede manejar en el tema de las cifras y no tener un adecuado manejo al tema de si la curva puede tener algún tema de ascender o bajar también. O sea, no hay una precisa estadística para poder analizar esta curva de epidemiología. Sí, es difícil por lo que te digo, porque si ellos nos dijesen que son contagiados, que dada los anticuerpos que tienen, podemos decir que son de 2 semanas o de 3 o de un mes, podríamos hacer una mejor estimación de cómo viene ese contagio, ¿no? Pero si solo nos dicen positivos o negativos, si hacen a 500 y sale 400, nosotros no podemos saber, como te decía, si esos 400 a lo mejor los tuvimos que contar la tercera semana, ¿no? Entonces, está bien hacer esas pruebas, pero es la forma en cómo nos están dando el resultado de la prueba, que como dice bien el profesor Mesones, no puede ser positivo o negativo únicamente, tiene que haber más discriminación en el resultado para que podamos analizar los datos, ¿no? Entonces, cuando están haciendo este tamizaje de la población, lo único que estamos consiguiendo, que sí que es bueno, es saber el número de enfermos reales que tenemos, ¿no? O sea, que mientras más muestreamos, sabemos mejor cuántos contagiados hay en Perú, ¿no? O sea, para que tengas una idea, a nivel de España, se han hecho 7.600 pruebas moleculares, sobre todo, ¿no? Porque las otras son de prevalencia, por cada 100.000 habitantes, ¿no? En Perú estamos con 2.500 de media,
¿no? En Lima se hacen más de 4.000 por cada 100.000 habitantes, y Piura solamente llegamos a las 1.000 por 100.000 habitantes. Es decir, España tiene 7.000, nosotros tenemos 1.000. Entonces, claro, cuando hablamos de la letalidad, que la nuestra es del 7%, a lo mejor nuestra letalidad es muchísimo más baja, porque en realidad estamos haciendo pocas muestras también, estamos tomando pocos test. El número de contagiados ni siquiera es 6.000, a lo mejor es 12.000, ¿no? Y la letalidad todavía bajaría más. Pero en realidad, ese numerito, diríamos, no es lo importante, ¿no? Lo importante es ver la tendencia del número de fallecidos y saber que seguimos creciendo en el número de fallecidos y que seguimos con carencias del sistema sanitario. Es decir, que no podemos, porque el número baje, porque estamos haciendo más test, decir que el sistema sanitario está mejor, ¿no? O sea, es obvio que necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, medicinas, oxígeno, y que ese número es una estadística que cada vez se va a ir corrigiendo más en la verdadera letalidad, pero que a nivel práctico son muertos y que representan que el sistema sanitario es pobre, ¿no? Que pasa por una etapa crítica. Entonces, son dos conceptos, diría yo, separados, ¿no? Una cosa es el número y otra cosa es la curva de fallecidos, que todos queremos que se aplanen, ¿no? Y que vemos que no se aplana y que además vemos que el sistema sanitario cada vez está peor, ¿no? Entonces, no porque baje, que va a seguir bajando, porque mientras más pruebas hagan, más va a bajar. No significa que estemos mejor, ¿no? No, eso es así. Digamos, lo que tenemos que sacar claro es que aunque el numerito baje y la DIGRESA nos diga mañana que estamos en 5%, eso no significa que el sistema sanitario está mejor, ¿no? Habría que analizar cuántos fallecidos hay, la tendencia, los hospitalizados, ¿no? Son dos cosas diferentes. De hecho, creo que es importante diferenciar los temas absolutos de los relativos. Uh-huh. Y como mencionamos en epidemiología, cuando nosotros relativizamos la cosa, dime qué quieres que obtenga y yo muevo el denominador y ya está. El tema está que yo creo que debe verse la letalidad como concepto, teniendo un numerador de fallecidos y un denominador de infectados, es las estrategias para disminuir ambos números, pero en términos reales, no en los términos que yo pueda dar a conocer. Y la disminución de justo la parte del numerador de la letalidad es lo que es reflejo de lo que el sistema de salud puede hacer. Finalmente, el número absoluto de muertes, o por último, si yo puedo sacar el número de muertos por población, si es que quisiera tener otro número más fijo y tener algo relativo, pero el número de muertos absolutos es lo que me va a dar a conocer cómo el sistema de salud está respondiendo, no el artificio que yo puedo hacer al ponerle un cociente que quisiera tener. Y creo que eso es importante. Y también es reportar, los reportes deben ser más completos, teniendo el número de pruebas que se efectuaron, moleculares, el número de pruebas rápidas que se efectuaron por día, va a transmitir. Y otra cosa, el otro extremo, es que yo tenga a alguien asintomático con una positiva prueba rápida, pero solamente IgG, y que tuvo un resfrío hace 4 semanas. Eso quiere decir que esa persona tuvo la COVID, o sea, tuvo la infección por el virus SARS-CoV-2 hace 4 semanas, o 5. Pero ahora me sale positivo y lo mando a cuarentena 14 días sin un sentido, porque él ya tuvo la enfermedad y más bien ha formado un anticuerpo de memoria ante esa enfermedad. Entonces, no puedes manejar a toda la población como positiva o negativa en base a las pruebas rápidas, porque no es lo correcto. Y eso es una estrategia que tiene que manejar inteligencia sanitaria de la Dirección Regional de Salud. Doctor, ¿y DIGRESA puede hacer estas clasificaciones que está mencionando con las pruebas rápidas que está realizando o solamente sí, son por con supuesto, las pruebas? Porque la prueba rápida permite catalogar a las personas en 4 categorías, ¿no? Negativo para ambas, positivo para IgM, positivo para IgG y IgM, positivo para IgG. Entonces, si uno quisiera hacer una estrategia, tendría que basarse en eso, y también hay que hacer controles posteriores, ¿no? Porque incluso los que está buscando justo España, por ejemplo, que la doctora lo ha mencionado, es justamente ver cuántos tienen ya IgG. Uh-huh. Doctor, porque esa gente ya debería estar chambeando, debería estar haciendo más cosas. Porque para ya que la gente...
A ver, para que la gente nos entienda un poco, cuando usted habla de estos términos médicos de IgG, IgM, por ejemplo, ¿quiénes son los que deberían estar en cuarentena dentro de estas 4 clasificaciones de dar un positivo, por ejemplo? A ver, te voy a explicar un poquito cómo ocurre, para que entiendas. Y todos. Cuando el virus ingresa al organismo, lo que ingresa como, vamos a suponer, una cucharadita de virus, 2 cucharaditas de virus, es la carga viral con que ingresa. Entonces, si es que ingresa una cucharadita, es diferente que ingrese una taza de virus, porque el efecto que va a tener sobre el organismo es distinto. Entonces, cuando ingresa al organismo y pasan ciertos días, la única prueba que va a poder detectar la presencia del virus es la prueba molecular, porque detecta el ARN de este virus. Pero luego el organismo se da cuenta de que el virus lo está atacando. Entonces, más o menos a partir del día 6, pero en realidad en el día 8, de que empiezan los síntomas, el organismo empieza a producir la primera respuesta, que es con la IgM. Entonces, la IgM es un marcador que me dice, oye, por si acaso estás en enfermedad activa, por así decirlo, o por si acaso el virus está aquí y yo estoy que lo trato de controlar. Entonces, la IgM acompaña la infección. Pero llega un momento en que la infección empieza a bajar, la carga viral empieza a bajar, la IgM todavía se mantiene un poco, pasan más días y el organismo dice, mira, este bicho es malo, hay que marcarlo. Entonces empieza a formar la IgG, que es la respuesta tardía. Entonces, esta IgG empieza a crecer y la IgM empieza a bajar. ¿Qué indica la caída de IgM? Que ya dejas de estar en enfermedad activa y que la IgG empieza a decir, oye, por si acaso, ya te curaste, pero tienes anticuerpos ante esto. O sea, si viene el virus de nuevo, teóricamente, porque el virus estamos estudiándolo poco tiempo, tú ya no te va a hacer nada. Entonces, más allá de los problemas que hay con la respuesta rápida, la prueba rápida sí te permite catalogar a la persona en 4 tipos. Si es que es IgM, IgG negativo, quiere decir que no ha tenido contacto con el virus. Si tiene IgM, quiere decir que ha tenido contacto con el virus y que el virus probablemente todavía esté ahí, porque el organismo está reaccionando. Si tiene IgM y también IgG positivo, quiere decir que el virus está cayendo, pero también el organismo está respondiendo con una respuesta tardía. Y si tiene IgG, con las limitaciones de la prueba, quiere decir que ya no está el virus, ¿correcto? Ya no hay respuesta con el virus, y que la persona ya hizo un anticuerpo de memoria, por así llamarlo, ya reconoce que ese bicho es negativo. Entonces, si nuevamente viene el bicho, ya el organismo le dice, oye, tú no puedes avanzar porque ya te reconozco que eres malo. Entonces, tú no puedes coger a 100 personas y a todas, porque salieron positivos, decirles te vas a cuarentena. Claro. Porque probablemente, justamente en países desarrollados, lo que están buscando son los que tienen IgG, para ver la seroprevalencia de lo que... se llama seroprevalencia porque es de sangre, esto, ¿no? Entonces, además, en el análisis de las pruebas rápidas, lo que tú tienes que saber es que ha pasado un tiempo, como mencionaba la ingeniera, no es que ahora mismo lo estés tomando, no, esto ocurre. Y puede ser que al decir positivo solamente, tengas a una persona que sí está por infectar porque tiene una IgM y tiene síntomas ahorita, o hace un par de días, o hace 7 días, o hace 8 días, o puedes tener a alguien que ya está sintomático, pero que hace 6 semanas tuvo un resfrío. Esa persona que hace 6 semanas tuvo un resfrío, tiene IgG, ya no tiene muchas posibilidades de transmitir. En cambio, la de IgM sí. Entonces, y aquí ayuda mucho otras cosas, y eso tiene que la direza saberlo, y inteligencia sanitaria saberlo, que siempre va acompañado de una ficha epidemiológica. O sea, tú no puedes solamente sacar la prueba y ya tienes positivo o negativo. No, yo tengo que hacer una ficha epidemiológica para ver síntomas, antecedentes y todo, para poder luego analizar. Porque justamente después, cuando uno quiere analizar y ve que no, o sea, solo con decir positivo o negativo, te quedas en realmente qué está pasando. Claro, por eso, Janina, es importante. Yo no sé si ¿me dejas compartir pantalla un segundo? Mira, sí, claro. Para que enseñarte algo que yo vi, como yo no soy doctora, soy ingeniera, yo encontré esto, que fue cuando me di cuenta, ¿no?, de lo que pasaba, porque a mí me llamaba mucho la atención que llegaban a un mercado, ¿no?, en Lima, y encontraban que el 80% era positivo, y nadie tenía síntomas, ¿no? Entonces, llamaba mucho la atención eso. Entonces yo entré a mirar cómo actuaban estas pruebas, y mira, aquí lo ves en esta curva, ¿no?, lo que dice el profesor.
tú tienes estos y al inicio se activa un anticuerpo, luego están activos 2, ¿no? Que ya estamos en el día 35 desde que lo detectas, pero ya llevas 14 días de incubación, y luego solo se te queda 1, que es esta línea verde que corresponde al IgG, ¿no? Entonces, cuando estás aquí, ya generalmente no contagias, ¿no? Vi yo aquí, que es lo que dice también el profesor, y tú puedes ver que los test te dan estas rayitas, ¿no? Que yo creo que es así, ¿verdad? El doctor sabrá mejor. Esto es estas rayitas, ¿no? Que te indican si es un anticuerpo, los 2 anticuerpos, solo uno, que es el del inicio, o solo uno, que es el del final, ¿no? Porque tú puedes estar al inicio de la enfermedad y te da solo este, o al final de la enfermedad y te da solo este. Entonces, está claro que se puede hacer, pero ni a nivel de Piura, y lo peor es que ni siquiera a nivel de Perú, nos están haciendo esta discriminación de los resultados, ¿no? Y entonces, por eso te digo yo que cuando te dicen que hay 6.000 positivos, y la gente dice, pero ¿cómo puede ser que haya 6.000 positivos de un día para otro y nos digan que estamos en la meseta? ¿Por qué? Pues porque están midiendo en sitios, como dice, de alta positividad. Uno analiza la positividad de hoy y la de ayer, o sea, llegan a ser del 25%, ¿no? O sea, el 25% de las personas a las que se le ha hecho la prueba ha dado positivo, que es altísima, es una positividad demasiado alta, cuando la positividad media que hemos tenido es 12, 13, 14. ¿Por qué? Porque te vas a los mercados, que es donde está todo el mundo infectado, y de 100 te salen 80, ¿no? Entonces, claro, pero otra vez nos encontramos que la mayor parte son asintomáticos, ¿no? Entonces, está siendo todo muy confuso. A mí realmente me sorprende que a nivel de Piura nadie aclare esto. Yo por eso publiqué ese artículo en el periódico aclarando esto de los test, de las pruebas rápidas, porque me pareció sumamente importante que se entienda que un positivo no es, como dice el profesor, un positivo o un negativo, hay que ver qué es, ¿no? Realmente. Pero lo están haciendo en Piura así y lo están haciendo a nivel de Perú igual, ¿no? Entonces, es una data muy confusa que no nos permite hacer un seguimiento del número de contagiados, ¿no? Eso realmente lo que nos afecta es cómo estamos evolucionando, si realmente estamos llegando a la meseta, si estamos bajando, si estamos subiendo, eso no lo podemos saber a ciencia cierta con esos datos. Pero por otro lado, el número de fallecidos, como te decía, eso es independiente, ¿no? Sabemos que los fallecidos sí que siguen aumentando, porque básicamente el sistema sanitario está colapsando, ¿no? Y cada vez hay más enfermos y entonces cada vez se atienden peor al que llegan a esas condiciones, ¿no? Entonces es importante que también a través de la prensa, ¿no?, se haga a conocer esto, porque se ve que las autoridades tienen buenas intenciones, pero me parece a mí que están tomando malas decisiones a la hora de mandar a todo el mundo a cuarentena y además darle un kit de medicina, ¿no? O sea, a mí me da mucho miedo cuando dicen, se le da la medicina y digo, pero si este señor a lo mejor está bien y a lo mejor le hacen mal, ¿no? Entonces, claro, son decisiones que se están tomando en base a un concepto errado de la prueba rápida, ¿no? Porque todo el mundo habla de los falsos negativos, pero nadie se ha puesto a decir los falsos positivos, ¿no? Y es importante que se dé a conocer este tema. Para ya ir terminando con este panel, quiero hacerle la última pregunta a todos nuestros invitados hoy. Si es que ustedes creen que en Piura se debe levantar la cuarentena, y qué recomendaciones harían ahora mismo las autoridades regionales para que puedan incidir en realizar ese tamizaje de manera adecuada, para evitar que la curva siga de repente en incremento desmesurado o permanecer en estos índices de letalidad en lo que todavía no hemos descendido según las estadísticas del Ministerio de Salud. No sé, doctor, si empieza usted o... Kiel, yo creo que Kiel tiene los datos. Ya, bueno, como les había comentado ya antes, nosotros estamos proyectando salida de Piura más o menos alrededor de la quincena de julio, de manera conservadora, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de cómo se está comportando la positividad aún es creciente. Y pese a que ahora la letalidad, como han comentado los panelistas, estaría descendiendo, pero no, va más por un tema de juego de números.
no se nota pues una caída pues de la virulencia, de la dinámica del virus, ¿no? Y bueno, yo ¿qué recomendaciones le podría dar a las autoridades? Solamente que entiendan que la dinámica que está teniendo el virus no solamente es sanitaria, sino también tiene una dimensión económica, porque hay dos grupos diferenciados, ¿no? Un primer grupo que es un grupo que tiene ingresos, que puede estar trabajando parcialmente, pero aún los mantiene, porque bueno, está en 728, qué sé yo, tiene algún régimen laboral que le permite estar de alguna manera tranquilo en este periodo de cuarentena. Pero hay otro grupo, que es el grupo de los informales, que no tienen esa condición. Entonces, dependiendo de la condición económica de cómo uno parta, se hay incentivos para que tú actúes. Entonces, en el primer grupo, los incentivos es de mantener la cuarentena, de estar encerrados, tratar de salir lo menos posible, tratar de no ser contagiados y a la vez no contagiar. Y en el segundo pasa lo mismo, pero eso tiene que contrastarse con la decisión de generar ingresos. Y lamentablemente la generación de ingresos de la parte informal en Perú no se da por internet. Se tiene que salir uno a la calle a generar sus ingresos. Y ese es el problema. Entonces, la informalidad, que es un tema estructural en la economía peruana, en términos globales es alrededor del 73% de toda la población, midiéndola desde el punto de vista laboral, ¿no? Quien tiene un trabajo formal o informal. Y eso puede ir cambiando si uno va aterrizando esa cifra en distintas zonas de Perú. De hecho, en una ponencia que me pidieron que hiciese para los doctores, se comentó pues el tema de la informalidad en Piura y salió una cifra que era más del 87%, ¿no? Pese a que la informalidad es alta en Perú en promedio, en Piura es aún mayor. Entonces, los incentivos para que la dinámica del virus se aplaque acá en la región es muy baja, justamente porque hay esa situación. Entonces, yo creo que ahí ya la situación tiene que ser un poco ya focalizada, ver dónde están los vectores en la región. Por eso me parece que es una estrategia importante haber hecho ya los barridos en mercados, en bancos, ¿no? Porque se supone que eso tú ya estás generando ciertos sectores, focos de infección en la propia ciudad. Pero eso debería darse también en las zonas marginales, ¿no? Porque solamente la parte marginal pues habrá tocado el mercado de la Japullana, ¿no? Justamente ahí llega a un nivel de 70% de 50% de positividad, ¿no? Contraste con el mercado modelo que está alrededor de 20-25%, ¿no? Entonces, esas condiciones estructurales de la economía hacen que te des cuenta que no va a servir mucho que la gente formal haga la cuarentena si es que la parte informal sigue moviéndose y se generan vectores. Entonces hay que apurar el bono, hay que tratar de focalizar mejor, hay que generar mercados comunitarios para las personas de estos sectores, para que no se desplacen a los mercados de abastos. Hay que tratar de tener estrategias. Los mototaxistas no salgan muchas veces. Una manera, por ejemplo, interesante que se podría hacer es, imaginemos de que cada mototaxista le haga el mercado a familias por día y que cobre cierta cantidad y saca su día y ya está. Entonces ahí combinan dos cosas, ¿no? Que los informales tengan que generar sus ingresos y que las personas se alimenten sin salir de su casa, ¿no? Entonces deben haber estrategias de alguna manera innovadoras para que los incentivos de los dos grupos se alineen y que los dos tengan plata y por eso salgan menos veces a la calle y los otros no sean contagiados por los vectores que son las personas informales, ¿no? Y así como se hace una estrategia para Piura, se debería hacer una estrategia para Lambayeque, para Loreto, para qué sé yo, para cada región, dependiendo de la forma de cómo se presenta su informalidad. Eso. Y bueno, gracias por la invitación. Doctor. Sí.
yo creo que es importante, más allá de que uno siempre, en la práctica médica y en general, desde la medicina decimos que la salud no tiene precio, en realidad tiene bastante precio. Y tiene muchísimo, va a requerir de muchísimo esfuerzo. La salud también es un mercado, y él es economista, de hecho, yo soy un aficionado a la economía de la salud, pero es uno de los mercados más imperfectos. Es un mercado de necesidad, no propiamente de consumo. Pero sin embargo, en este caso también está incluyéndose un mercado de consumo, que es importante. Entonces, la economía peruana, como lo ha dicho aquí, es dual. Entonces, no podemos como gobierno, desde el central, regional o local, simplemente decir ya cuarentena y quédate en casa, sin saber cuál es la dinámica socioeconómica de la región. Y más aún, en la región hay diferencias marcadas entre sierras, ceja de selva y costa, y entre grandes ciudades. La tasa de formalidad en Piura es una de las más bajas del país. Tenemos una gran parte de economía informal. Y uno de los marcadores que no se ha visto y que creo que es importante y que le hemos conversado antes con Kiel incluso, es, por ejemplo, se le dice a la persona no salgas, y cuando fue lo de Semana Santa, se tomaron varios días, pero no se evalúa si realmente en una zona calurosa como la nuestra, que tienes que decirle que se queden a las 2 de la tarde en sus casas, con una temperatura por encima de los 30 grados, y que encima no salgan cuando quizás la mayoría de familias tienen televisor, pero pocas tienen refrigerador. Entonces, claro, puedes comprar alimentos perecibles o no y toda la cuestión, pero sin embargo no se ha visto una estrategia comunitaria para proveer también de sistemas de refrigeración, para proveer también de mercados itinerantes. O sea, el tema es que incluso cuando sacas el cálculo, que Kiel lo hizo en alguna oportunidad cuando lo estuvimos en el colegio médico, uno ve la tasa de mercados por habitantes, Piura es uno de los que tienen la más alta tasa. Pero el tema está en que están centralizados. O sea, igual hay desplazamiento, tiene que haber un gran desplazamiento para ir desde las zonas periféricas hacia los mercados a comprar. Entonces, una alternativa, y esto ya también tiene que ver con la capacidad de gestión que pueden tener las autoridades, es ofrecer a estas personas con IgG positivo, probablemente, o que no estén infectadas, que están en estos mercados centrales, llevarlos y darles oportunidad de ser mercados itinerantes hacia las zonas periféricas. Pero además también llevar medios de cobro, porque, claro, el gobierno está dando bonos, pero ese bono es en una ciudad, por ejemplo, que tiene una cantidad de bancos centralizada también. Las oficinas de los bancos en Piura están en el centro de Piura, por ahí en el mercado, cerca del mercado, y no tenemos otras alternativas. Entonces la gente tiene que desplazarse hacia allá, formar las colas, que son inmensas, para poder obtener ese dinero, y son centros de contagio. Entonces, la estrategia pasa, claro, podemos continuar con la estrategia con la cuarentena, pero eso tiene que ser inteligente. Pero eso no quiere decir que le vas a dejar a la población que lo haga. No, tú tienes que ser como gobierno inteligente para dar las herramientas económicas y adaptarte a los mecanismos, incluso antropológicos o sociológicos. Es diferente la forma de ver esto aquí en Piura como ciudad que verlo en Ayabaca o en Huancabamba. Todos son en la región, pero la forma como las personas van a responder y las necesidades que van a tener son distintas. Entonces, ahí creo que es importante eso. Incluso esto lo discutimos hace mucho tiempo, para el bono de la AFP, por ejemplo, que tenía que ver por cierto banco, pero en la sierra no había esos bancos, solamente es el Banco de la Nación. Entonces, esto pasa por un tema de voluntad política y de hacer transferencias hacia los bancos de la Nación, hacia los agentes. En fin, la idea es que haya una diversificación de actividades, a pesar que no se puede, para que la población informal tenga ingresos. Porque no puedes tú simplemente decir hay cuarentena y tienes que quedarte en casa, cuando en casa no puedes quedarte. Claro. Y tampoco dar medidas de aislamiento generales cuando hay hacinamiento. Entonces, hay varios factores. Esto pasa por no analizar previamente las encuestas que tenemos. De hecho, más allá de que con las limitaciones que hay, la encuesta nacional de hogares por región permite hacer algunas diferencias. Entonces, valdría la pena explorarlo. Y yo encuentro que en la región hay gente muy capacitada. Creo que también eso debe pasar por las autoridades, que tienen que tener apertura a que desde la academia y desde otras instituciones también se pueda dar opiniones y que sean analizadas de manera técnica, sin componentes políticos. Entonces, yo creo también en las políticas como políticas públicas, no como politiquerías, sino como políticas públicas. Y las políticas públicas deben sustentarse en la mejor evidencia disponible. Y esto habla de evidencia local también generada. Los análisis que he visto de muchos
economistas, ingenieros, matemáticos, médicos piuranos, son bastante interesantes. Entonces yo creo que esto puede alimentar la mejor toma de decisiones. Y otro punto también es articular, o sea, el nivel municipal con el nivel regional y el nivel central tiene que estar articulado. Lastimosamente no podemos decir que estamos en una meseta, porque es mentirle a la población. Tampoco le podemos decir que la letalidad está bajando porque artificialmente estoy poniendo más número, más denominador, sino que tenemos que centrarnos en que el sistema de salud tenga que responder mejor, pero que también la demanda que el sistema va a tener con la que va a tener que lidiar sea menor. Y eso se va a ver en un par de semanas aproximadamente. Esperamos que por un milagro no. Entonces yo creo que por ahí va el asunto y para cerrar, bueno, agradecerles a ustedes, pero también reconocer que la salud no es solo un concepto, como lo he mencionado varias veces, la salud es causa y es consecuencia de un montón de cosas, de un sinnúmero de situaciones. Y la salud aquí requiere economía, requiere marco legal, requiere ingeniería, requiere todo, ¿no? Y eso es. Ingeniera. Sí, bueno, yo coincido con los panelistas en que es inevitable, ¿no? Además, la cuarentena, como dijeron, se levantó de facto, ¿no? Porque la gente tiene necesidades y nuestro sistema económico es muy informal, ¿no? Entonces, es inevitable que la gente ya tenga que salir y no se les puede exigir, ¿no? Que estén en sus casas, que no salgan, que se les castigue, ¿no? Sino que se les tiene que ayudar, como bien dicen ellos, a que sea un sistema que conviva, ¿no? Con el virus, porque vamos a tener que convivir con el virus durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, se tiene ahora que reforzar mucho las estrategias para transporte, ¿no? Porque poco a poco está saliendo más gente, entonces se tiene que pensar en ese sistema, ¿no? Sé que se están poniendo señalizaciones para que no se ocupen todos los sitios, pero eso no pueden bajar la guardia, ¿no? O sea, no es cosa de que en 4 días controlen y luego se olviden. Las empresas y, por ejemplo, las municipalidades, todos los organismos públicos deberían de poner, por ejemplo, distintos horarios para que la gente ingrese, de manera que no haya horas punta, ¿no? De entrada y de salida, ¿no? No que todos entren a las 7 de la mañana, todos salgan a las 4 de la tarde, sino que a lo mejor hayan diferentes horarios de entrada y salida para que no se acumule toda la gente en unas horas, ¿no? Es importante también que haya un abastecimiento de mascarillas, ¿no? Porque la gente necesita la mascarilla, pero muchas veces, como no hay en las farmacias, los precios son muy elevados, la gente utiliza una mascarilla inadecuada, ¿no? Entonces es importante ahora mismo eso, en varios países se están dando gratis, aquí no se puede dar, pero sí que es importante que la gente pueda acceder a esa mascarilla a un precio razonable para que se pueda proteger, porque no basta con exigir que lleven mascarilla si no hay en el mercado o es tan cara que solo la puede comprar una parte de la población, ¿no? Entonces, a lo mejor son cosas sencillas que se pueden ir pensando entre todos, como bien dice, porque hay mucha gente interesada en ayudar y de a poquitos ir intentando vivir, ¿no? De manera lo mejor posible, evitando contagiarnos, pero ya no en cuarentena porque es inviable seguir con la economía parada, ¿no? O sea, la gente necesita comer, sí, no está dispuesta porque no pueden seguir adelante. Entonces, hay que pensar entre todos y todos también ser responsables, ¿no? O sea, todos tenemos que ser responsables con nuestro cuidado, nuestra protección y la del resto, ¿no? Sí, y muchas gracias por la oportunidad. Para complementar un poquito, justo un punto que habías mencionado, nosotros ya previamente propusimos la ampliación de horarios dentro de la atención de bancos y de farmacias. Claro. Y además hay un tema aquí importante. Hasta hace poco, cuando era el toque de, bueno, la inmovilización social obligatoria empezaba a 4 de la tarde, las farmacias cerraban a las 2. Sí. Y luego nadie podía conseguir el medicamento. Entonces, eso no es una estrategia inteligente. Tú tienes que tener farmacias que también atiendan 24 horas. Claro. Y que tú sepas que si tu familiar tiene problemas, a las 8 de la noche tú vas a encontrar esta farmacia, la más cercana, abierta. Porque si no, hay gente que se está muriendo. Es por eso que ahorita Perú ocupa el primer lugar en crecimiento relativo de muerte, según Financial Times. Hace 8 horas salió ese artículo. Entonces, no es solamente porque está muriendo más gente por COVID. No, está muriendo gente porque no es atendida a tiempo o porque no puede llegar al hospital porque está en toque de queda y nadie lo quiere transportar, se muere en sus casas, o porque no encuentra una farmacia. Entonces, no es inteligente decir que todas las farmacias cierran a las 2 de la tarde. No, sí. Y eso ya lo propusimos hace semanas. O sea, tienes que tener farmacias que tienen 24 horas, tienes que tener horarios abiertos de manera diferenciada. Y como usted lo dice, ingeniera, tener horarios de ingreso diferenciados, porque si no, si todos los pones a las 8 de la mañana,
el sistema público va a tener mayor demanda. Tienes que poner ingresos diferenciados. Entonces, eso ayuda bastante realmente. Nosotros agradecemos a ustedes por estos aportes valiosos que nos han podido informar el día de hoy. Queda claro, pues, que las autoridades regionales deben de recoger también recomendaciones de expertos y dejarse ayudar, como usted bien menciona, porque sí hay gente y especialistas que están dispuestos a ayudar a la región. Bueno, ustedes han mencionado que las pruebas rápidas pueden ser mejor analizadas y esperamos que esto pueda ser tomado en consideración de las autoridades regionales, y también otro de los factores que pueden generar un poco de crisis en nuestra economía es la informalidad, una ardua labor que queda a nuestras autoridades regionales. Nosotros volvemos a agradecer su participación. El día de hoy nos acompañó en nuestro panel el médico epidemiólogo Edward Mesones Holguín, la ingeniera y catedrática de la Universidad de Piura Isabel González Frías y el economista Kiel Arroyo Laván. Muchas gracias por su intervención esta noche, y a nuestros seguidores por también estar atentos a esa transmisión. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, Janina. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.